Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora concluyendo en este día el segundo apartado, donde el Catecismo ha dedicado 12 números al tema que tiene como título el bautismo en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1226 al 1228 con el tema el bautismo de la Iglesia. Número 1226 del Catecismo dice: desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. Texto precioso que nos ofrece el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde aparece el bautismo siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Así declara San Pablo a su carcelero ahí en Filipo. Y el relato continúa: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Hechos 16, 31, 33. La primera afirmación que nos hace el Catecismo es muy clara. El sacramento del bautismo, junto con la Eucaristía, son los sacramentos que más claramente quedan recogidos en el Evangelio. Jesús instituye el bautismo y envía a los apóstoles por todo el mundo a bautizar. Esa es la razón por la cual el bautismo y la Eucaristía tienen un grado de importancia para nuestra salvación muy superior a los otros sacramentos. Tal y como se dice en los Hechos de los Apóstoles, el bautismo se administró en la Iglesia desde el primer momento, desde el mismo día de Pentecostés, venciendo el temor. Al haber ellos recibido el Espíritu Santo, salieron a las calles a predicar, a administrar el bautismo a aquellos que acogían la palabra de los apóstoles. Hechos 2:38. Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Decíamos en pasadas catequesis que los sacramentos tienen una doble dimensión, y en concreto el bautismo. De una manera muy clara vemos la dimensión sanante y la dimensión elevante. Para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas dos dimensiones son como las dos arras de una misma moneda. Para poder ser elevados a la condición divina, tenemos que ser sanados. Pero es más,
el ser elevados que el ser sanados. Porque nosotros podríamos ser sanados de nuestros pecados y permanecer en nuestra condición, sin ser hechos hijos de Dios. El ofrecimiento del bautismo es totalmente gratuito. Se ofrece a todos, a judíos, a hombres temerosos de Dios, a paganos. Nos podemos dar cuenta por medio de los evangelios que el don del Espíritu Santo estuvo abierto a todos desde el primer momento. Hechos 2:41. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Imagínense ustedes, queridos amigos, y Jerusalén en esos momentos tenía 15,000 habitantes. En un solo día se bautizaron 3,000. Es decir, el 25% de la población se bautizó en un día. Esto tuvo que traer un cambio en la estructura social muy impresionante. Y nos podemos imaginar cómo entre esos 3,000 habrían de todo: mayores, ancianos, niños, cultos, incultos, temerosos, paganos. También podríamos hacer un pequeño matiz en esa expresión, 3,000 almas. A veces no se ha entendido esta expresión de las almas refiriéndonos a cristianos. Jesús entregó su vida por la salvación de las almas, pero cuidado, queridos amigos, también de los cuerpos. Por la expresión de las almas, está siendo referida a lo más interior del hombre, pero Cristo se entregó por el hombre entero, alma y cuerpo. A veces en la predicación por ahí, escucha uno ridiculizaciones de esta expresión, diciendo que eso es una teología anticuada, diciendo que hablar de personas como de almas es olvidar la dimensión corporal del hombre, que Cristo ha venido a salvar al hombre entero y no solamente a su alma, etcétera, etcétera. Y esa ridiculización ya la sabemos. Sabemos todos que Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Pero no podemos ridiculizar la expresión que usa la Sagrada Escritura del concepto que es propiamente bíblico: 3,000 almas. Además, con esa expresión 3,000 almas, 3,000 personas, nos está dando a entender que lo que más caracteriza al hombre no es su dimensión corporal, sino que es su dimensión espiritual. El hecho de que Yahvé haya insuflado sobre él su aliento de vida, eso es lo que hace distinto. Eso es lo que le regala esa dignidad tan particular al hombre de ser imagen y semejanza de Dios. Cristo viene a salvar al hombre entero, cuerpo y alma, pero su dimensión más importante siempre será su dimensión espiritual. Continúa el catecismo y nos dice Hechos 8, 9, 17. Texto precioso para seguir explicándonos el bautismo. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Ya con esto estamos viendo aquí que también en esos tiempos existían algunos que eran muy vivos, demasiado vivos.
Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe, y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Texto precioso, queridos amigos, que nos lleva a una profundidad tremenda. Fíjense, este Simón, ese personaje que aparece ahí como un mago, es un personaje muy particular. Era como alguien que vivía del cuento, como viven hoy día muchos. Prendemos la tele y está el brujo, prendemos la radio y está el adivino, abrimos una revista y está un horóscopo y todo el mundo le lee la mano, las estrellas y no sé cuántas cosas le leen a la gente hoy día. También allá en los tiempos de los apóstoles existían personajes así y uno de ellos se llamaba Simón. Algo muy particular que encontramos en este texto, queridos amigos, es que había una distinción entre recibir el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Esto nos sugiere que la imposición de las manos de los apóstoles, en este caso de Pedro y Juan, la entendemos como la confirmación. ¿Qué se hacía después del bautismo? Quien era bautizado era el único que podía después recibir la imposición de las manos del obispo, así como lo hacemos hoy día. La confirmación viene por la imposición de las manos del obispo. La diferencia es que en un primer momento esto se hacía el día del bautismo o cercano al bautismo. Hasta hace muy poco tiempo, en algunos lugares todavía se hacía así. Hoy día ya por cuestiones pastorales y por cuestiones de catequesis, pues se hace una separación mucho más grande en las edades para poder ofrecer una correcta catequesis a los adolescentes antes de recibir su confirmación. Pero al inicio no era así. Al inicio se recibía después del bautismo. Continúa el texto de Hechos de los Apóstoles, 8, 18, 24. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder, para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contesta, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona
ese pensamiento malvado de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Simón respondió: Rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Texto curioso. A partir de este nombre Simón, se va a definir una palabra que se llama simonía. Este Simón vio en la imposición de las manos de Pedro y de Juan un negocio, una oportunidad de hacer negocio. Antes él hacía negocio con la magia y leyendo las estrellas y enredando a las personas. Ahora vio el negocio en la imposición de las manos para transmitir el Espíritu Santo como lo hacía Pedro y Juan. Y quiso comprar. Hoy en día ocurre con toda esa cantidad de negociantes, adivinos, hechiceros de cartas, haciendo negocios con unos supuestos poderes. Y en realidad lo que están haciendo es abusar de la buena fe de las personas, de sus angustias, de sus ansiedades, de sus episodios de celos, y todo eso por dinero. Me acuerdo que me comentaba un brujo me comentaba que él hacía en su casa una pócima con elementos químicos. Cuando venía la señora muerta de celos, él le decía que tenía que sacar de dentro todo eso que le estaba dañando y que él le iba a ayudar. Y le daba la pócima. $5,000 le cobraba por esa pócima. La mujer se la tomaba. Y esa pócima, una vez que toca la saliva, se convierte ese líquido en gusanos. Y la persona empieza a vomitar gusanos. De la nada, porque los ha creado el cuerpo. Claro, la mujer piensa que ese gusano está expulsando todo lo que tenía dentro, que era maldad, y que ya había quedado curada. Paga y paga y paga. Y estos estafadores están ganando dinero con la buena fe de las personas. Y se va la mujer del consultorio pensando que estaba sanada y estos riéndose de ella. En la medida que la fe flaquea, aumentan las supersticiones en nuestra vida. Por eso cuando uno deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa, por más estúpida que sea. Cuando uno deja de creer en Dios, uno cree que lo va a salvar una estrella. Cuando uno deja de creer en Dios, uno cree que lo va a salvar un partido de fútbol. Y es que el hombre necesita creer en Dios, y si no cree en Dios, se busca cualquier falsa seguridad. Y ante esa necesidad de creer en algo, surge la gente hábil, los embaucadores, los mentirosos, con todo tipo de nombres y de títulos para hacer negocio con sus víctimas. Y de esos hay montones. Del nombre de Simón, que nace la palabra simonía. Esa simonía fue un pecado por muchos años también dentro de la vida de la iglesia. Durante la Edad Media existía el pecado de la simonía en la iglesia, que era querer comprar con dinero los cargos eclesiásticos o las órdenes sagradas. Y eso fue malísimo. Gracias a Dios, la iglesia ha superado esto. Pero por muchos años se compró el ser sacerdote, se compró el ser obispo, se compró el ser cardenal e incluso se compraba el papado. Nosotros
entendemos hoy ya que las cosas de Dios no tienen precio. Como nos dice el catecismo, los dones de Dios son totalmente gratuitos. Otro texto, Hechos 10, 44, 48. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Un texto también muy interesante que parece contradecir lo anterior. Se reseñan aquí, por ejemplo, dice: por la oración vino el Espíritu Santo a aquellos que estaban escuchando antes de haber sido bautizados. Es decir, el Espíritu Santo lo pueden recibir antes de la imposición misma de las manos de los apóstoles. Él tiene sus caminos, quizás de una manera más carismática. Es verdad que la iglesia es instrumento para dar el Espíritu Santo a los demás, pero tampoco puede la iglesia pretender tener el Espíritu Santo en una cajita, como encarcelado únicamente a nuestras formas. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. El Espíritu Santo ordinariamente ha querido ligarse a los sacramentos de la iglesia, claro que sí. Ha querido transmitirse a través de los sacramentos como su conducto ordinario, claro que sí. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga la libertad divina de transmitirse por otros conductos o de otras formas, a quien Él quiera y como Él quiera. Nadie puede sentirse con ningún derecho especial para formar parte de un pueblo o por otras razones en lo que al Espíritu Santo se refiere. ¿Por qué? Porque Él sopla a donde quiere y como quiere. Ese orgullo de raza que tenían los judíos para recibir el don de Dios, que en vez de sentirse como un instrumento de Dios para distribuir la salvación a todos los pueblos, ese pueblo de Israel, una parte muy importante, se enorgulleció indebidamente de este don y se apropió de él como si fuera un derecho de raza, les hizo equivocarse, arrogándose para sí un don que era para todos los pueblos, no solamente para ellos. Por esta razón, por esta arrogancia, se sentían sorprendidos de que el Espíritu Santo se derramara entre los gentiles, porque creían ellos que era solo para ellos. Hechos 16, 15, 14, 15. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Se habla de que esta Lidia
se había adherido al Señor con todos los de su casa. Hechos 16, 31, 36. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y los lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. En los primeros tiempos de la iglesia, el bautismo era recibido no de una manera individual, sino de una manera familiar, mayores y niños. Y este texto nos enseña cómo las familias se abrían al don de Dios para recibir el bautismo. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1227 que dice, según el apóstol Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo el bautismo es un baño que purifica, santifica y santifica. En otros momentos, queridos amigos, hemos comentado lo que dice este número, pero remarcamos que el sacramento del bautismo nos está insertando en lo que es el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es como participar a otro nivel de esa muerte y de esa resurrección. De la misma forma que el cuerpo de Cristo fue depositado en el sepulcro, también el bautizado es sepultado por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. En el bautismo todo lo que hay de carnal, de perecedero, de pecado en nosotros queda sepultado y renace de las aguas una nueva imagen de Cristo resucitado. Gálatas 3:27. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y fíjense cómo termina este número 1227 del Catecismo. Por el Espíritu Santo el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Primera de Corintios 6:11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fijémonos cómo lavados hace referencia al perdón de los pecados. Santificados hace referencia a que nos añade el ser santos. Y justificados hace referencia a que somos hechos justos en Jesucristo. 3
palabras extraordinarias que no deben salir de nuestra cabeza. Lavados, santificados, justificados por el bautismo. Y termina el catecismo con el número 1228 que dice: el bautismo es, pues, un baño de agua en la que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo: se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Primera de Pedro 1, 22, 23. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido regenerados en un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. El bautismo es como la segunda creación. Por eso dice: habéis sido regenerados, elevados a una condición mucho más superior de la que teníamos. Es un don de Dios inmenso. El hombre recibe una semilla en el bautismo y esa semilla es incorruptible. Efesios 5, 24, 26. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra de Jesús. Mediante el baño del agua, santificó y purificó a la iglesia. Es un texto muy hermoso, donde se compara. Baño del agua, que santifica y purifica. Y entonces San Agustín toma esto para hacer una profunda definición de lo que es. Dice San Agustín: se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. El yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se une a la materia que es el agua. Y entonces, cuando tenemos palabra y tenemos agua, tenemos sacramento del bautismo. Eso después vamos a llamarlo materia y forma. Siempre que hablemos de materia, es aquello que se ve. En el sacramento del bautismo es el agua. En el sacramento de la confirmación es el aceite del santo crisma. Y la forma son las palabras. Las palabras son esa oración o esa invocación que se hace del Espíritu Santo. Cuando se une la palabra con la materia, entonces tenemos un sacramento. El yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras se va regando el agua en la cabeza del niño, entonces tenemos el sacramento del bautismo. Y tiene que ser así. Los sacramentos se componen de eso, de palabra y de materia. Es el signo visible de una gracia que nos supera, queridos amigos. Pero Dios ha querido transmitirla en palabras concretas y en signos visibles para hacerlo mucho más fácil a nuestro entendimiento.